Capítulo 11 y estaremos leyendo el verso 13 y 14. A la letra dice así la santa palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 11, verso 13 y 14. El verso 13 dice de la siguiente manera: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Verso 14 es donde va a cambiar todo. El verso 14 dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. O sea que en esta noche trataremos algunos temas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Puede ocupar su lugar. Puede ocupar su lugar. Aprenderemos algunas cosas importantes que son señaladas aquí en el pasaje, y creo que una de las cosas interesantes es que la semana pasada no alcancé a terminar la última parte que tiene que ver con los testigos, y yo quiero que notemos algo interesante en este suceso. Es que en el verso 11 del mismo capítulo 11 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. En ese momento recordemos que ellos han sido ya dados por muertos, y aparentemente ellos los tienen en la plaza ahí en Jerusalén, y cada uno de los ojos lo están viendo. A ellos no les dan sepultura. Ahora, hay en cuestiones numerológicas, la gente le gusta llevar la comparación acerca del tiempo en el que el Señor también estuvo muerto. Ahora, ellos también acá tienen 3 días, y si hay algo interesante, es que recuerde que el Señor mismo dijo: y al tercer día yo me levantaré. Él había proclamado que Él iba a resucitar, pero hay eventos que están ligados a este mismo verso, que me llama mucho la atención. Es porque una de las cosas que el Señor proclamó acerca de sí mismo, el levantarse, pero en este caso dice: y entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea, ellos recobran su vida como la recobra tanto, o la va tomando un niño cuando nace. O también nosotros podemos darnos cuenta que después de que el hombre fue formado allá en el libro de Génesis, nosotros siendo parte integral de todo ello, siendo tripartitas, nosotros necesitamos el espíritu de vida, o el soplo de vida, o como lo llama la Biblia, el hálito de vida, que ese nomás procede de parte de Dios. Porque a veces nosotros nos damos cuenta cómo los doctores mismos tratan de darle vida a alguien que ha tenido un problema del corazón, y usted se da cuenta que le dan ciertos choques ahí, ¿para qué? En el pecho, para tratar de volver si retoma el hálito de vida, o lo que se conoce como el espíritu de vida. Yo no estoy hablando del espíritu de Dios, yo estoy hablando del espíritu de vida que hay en cada ser humano. Pero ahora, ¿por qué hablo de ello? Porque en ese momento en particular están diciendo que ellos completamente están muertos, y los tienen allí para que todo mundo ha hecho una fiesta, se han gozado, se han mandado presentes, diciendo que acerca a aquellos que atormentaban con la palabra al pueblo, ellos ahora se están gozando. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo que entra, penetra, discierne aún los pensamientos de los hombres y a veces incomoda. Ahora, y esa es una de las razones por las cuales también el anticristo y todos sus seguidores llevaron a que los dos testigos fueran muertos. Pero esto es un propósito mismo de Dios para manifestar su poder, ya que ellos, habiendo que sido declarados por ellos muertos, dice, y el espíritu de vida entró nuevamente sobre ellos. Porque aquí vienen ciertos detalles interesantes en medio de ellos. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Pero el verso 12 dice algo interesante. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Ahora, esa voz que sale del cielo es la voz de aquel que los había mandado, porque recuérdese que en los versos anteriores, el Señor había dicho: y yo daré a mis dos testigos. O sea, aquel que los envió, Él mismo ahora los está tomando de nuevo, porque pertenecen a Él y son de Él, y para poder y manifestación de su gloria y de su autoridad, Él está diciendo: venga. Él está diciendo en el verso 12, con una gran voz en el cielo que les decía: subid acá. Mira el detalle. Y subieron en una, ¿qué dice? En una nube. De la misma manera que ascendió, porque esa nube en la cual ascendió el Señor, cuando aquellos ángeles le preguntaron a los discípulos: a este Jesús que vosotros veis subir, y dice, y en una nube, dice, fue llevado, a ese Jesús también Él volverá. De la misma forma como aquellos habían sido enviados ahora por el Padre, de la misma forma que el Hijo asciende, de la misma forma están ascendiendo estos dos testigos. Ahora, subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Verso 13, y en aquella hora hubo un gran terremoto. Algo interesante, porque el terremoto no es un terremoto normal, porque el terremoto tiene un propósito mismo para traer una alerta a la humanidad a que caiga realmente de rodillas delante de Dios y que le reconozca a Él como Señor, como Salvador. Porque a veces nosotros nos preguntamos, entonces quiere decir que en esos tiempos, o en esos tiempos, no será predicada la palabra. ¿Cómo no, hermano? Porque Dios es un Dios de misericordia, porque Dios no quiere que el mundo perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso en cada etapa el Señor mismo está haciendo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Él no quiere la destrucción del hombre, aunque sí la tierra misma cambiará y será destruida, y no tanto por la mano del hombre, de la mano de Dios, sino la mano del mismo hombre, con tantas cosas que el hombre está creando y haciendo día con día. Dice, y hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y en el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Ahora, ahí quiero detenerme un poquito. Dice, y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Por qué aparece la palabra Dios allí? Aparece particularmente por la razón de que nosotros somos idólatras. Nosotros somos idólatras, y dentro de ellos nosotros adoramos a diferentes dioses, pero se adoran a diferentes dioses terrenales, como también se adora a la muerte, como también se adora a Satanás. Y el Dios de este siglo, que ha perturbado la mente y el corazón de los hombres, los ha cegado de tal manera que no lleguen a ver
al Dios eterno, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. No deje ver la gracia y la misericordia de nuestro Señor para con cada uno de nosotros. Con esta parte, el verso 14, con esta parte vamos a concluir lo que dice: y el segundo ay ya pasó. O sea, ahora sí, de aquí vamos a marcar claramente a entrar al tercer ay. Y he aquí, el tercer ay viene pronto. Si usted va a su Biblia lo tiene bien marcado, porque ahora dice completamente. Hasta ahora todo lo que habíamos hablado en todas las semanas anteriores estaba ligado a la sexta trompeta. Pero ahora vamos a cambiar. Ahora vamos a cambiar de panorama, porque de aquí en adelante viene la séptima trompeta. De aquí en adelante es cuando nosotros vamos a ver dentro de las siete trompetas, dentro de la séptima trompeta, perdón, vienen también las copas de la ira de Dios. Pero también viene un acontecimiento muy importante. Viene un acontecimiento muy importante, que esto hace ver la venida del Hijo de Dios. Eso hace ver completamente. Ahora sí, vamos a empezar a ver otros temas especiales, en los que no solamente veremos la adoración de los ancianos para con el Señor, sino que también veremos lo que se conoce como el cumplimiento de la segunda venida de nuestro Señor. Ahora, pero tomemos algo muy importante entre medio de todo esto, que esto es un proceso bastante largo, y hay ciertos acontecimientos en los cuales nosotros veremos las copas de la ira de Dios en cada uno de esos momentos. Para aquellos que me siguen muy cuidadosamente y preguntarán en su momento: y entonces ¿qué pasa pastor con todo lo que es la gran tribulación? La gran tribulación está todavía en este mismo proceso y está llevándose a cabo, porque tiene que llevar, acuérdese, está llegando hasta su punto máximo, hasta su extremo más grande, donde la abominación desoladora está haciendo grandes estragos a nivel mundial. Y lo que ahora vemos no es comparable con lo que en el postrer tiempo vendrá. Y hay una cosa muy interesante para todos nosotros dentro de todo esto: es que nosotros queremos ver bien marcadas las estaciones o las etapas o los cambios bíblicos. Nosotros queremos ver bien marcados, como cuando decimos: en este tiempo tenemos frío, o en el tiempo de verano cuando decimos que tenemos un calor insoportable. No, los cambios se van dando paulatinamente, y el que tiene oído oye lo que el Espíritu de Dios le habla, porque a la verdad los tiempos se van introduciendo de la misma forma. Como el día amanece, así también los cambios también se vienen dando, y las palabras de los profetas se vienen cumpliendo. Por ello es que dividiremos esta sección que vamos a analizar, desde el verso 15 al verso 19, si el Señor me lo permite, analizar estos versos, y así dar la introducción de lo que es la séptima trompeta. Está dividido en tres secciones más importantes. La primera de ellas, que tiene que ver con el toque de la séptima trompeta, la adoración de los 24 ancianos, y los ancianos mencionan realmente, tercero, los ancianos mencionan los acontecimientos relacionados acerca de la venida del Señor. Y vamos a utilizar bastante Biblia. Es que por eso decía que era para mí bastante difícil tratar de decir que lo quiero terminar. Sí, me gustaría tratar de terminarlos, pero todo depende a qué velocidad
iremos. La séptima trompeta trae consigo los acontecimientos relacionados, que vienen relacionados en su último ay con las copas de la ira de Dios y la venida del Señor. Dentro de ello observaremos claramente que hay ciertas palabras claves que nos ayudarán y los iluminarán a nosotros lo que resta de todo esto. Iniciaremos capítulo 11 verso 15 y dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero trataremos de identificar algunas palabras claves dentro de todo esto. Recuérdese que en el capítulo 10 y en el verso 1, hablando en el sexto ángel, donde da inicio de este preludio, antes de dar el inicio de la séptima trompeta, dice: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube y con el arco iris, y sobre su cabeza y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y habla de un ángel precisamente donde él se le han revelado todas estas cosas para compartirlas con Juan. Ahora, y aquí de la misma manera aparece, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Pero estas voces que se escuchaban en el cielo, o que se escuchan en el cielo, son voces realmente angelicales, son voces de aquellos ministros que están al servicio de Dios. Y yo hablo ministros celestiales, porque dentro de ellos, acuérdese en el verso 16, voy a entrar un poquito allí, dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ahora, aquí no solamente aparecen los ángeles, estos ancianos, sino que aparecen los ángeles, los querubines, todos ellos adorando, y todos decían a una gran voz, y todos levantaban su voz diciendo en el verso 17: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir. Ahora, todo esto es símbolo de un cántico que muchas veces nosotros cantamos y adoramos. Pero ahora imagínense una multitud de ángeles tocando, levantando esa voz en los cielos. Dentro de ello, por eso es que no es completamente, las voces vienen a ser como una especie de una sinfonía. Dentro de ello, adorando a aquel que todo tiene en sus manos. Ahora, ¿por qué? Porque todos a la misma vez están adorando. Y hubo grandes voces, regreso al verso 15, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo. Ahora, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora, no sé si está allí en la pantalla, pero si hay alguna estatua del rey de Nabucodonosor, si la tienes ahí, pónselas. Y es que usted dirá: bueno, ¿por qué recurre a ellos? Porque
cuando hablamos de los reinos, aunque del griego se traduce, no se traduce la palabra reinos, sino que en el griego se traduce, en el griego se traduce como reino, como plural, como singular y no como plural en nuestro ambiente o en nuestra traducción, porque en nuestra traducción la traducimos como reinos, pero del griego se traduce como reino. Y una de las razones por la que se traduce como reino es porque es el reino otorgado a los hombres. O sea, no hay reinos, el reino fue otorgado, o la potestad fue dada de parte de Dios al hombre desde el principio desde el principio de su creación. Los reinos fueron saliendo paulatinamente, la historia se fue marcando. Y algo interesante entre medio de ello es que nosotros podemos observar aquel sueño que tuvo el rey Nabucodonosor cuando él vio aquella estatua en la cual él vio ahí realmente mostrado todo aquello. Vio mostrado todo aquello que iba a acontecer, que en su momento él no lo podía entender. Pero quiero que nosotros veamos que esa palabra también que aparece, esa gran voz que aparece en el cielo, también aparece en el capítulo 12 y verso 10, acá mismo en Apocalipsis. Mire lo que dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En otras palabras, verdaderamente está quedando en claro que aquel que venía y estaba allí acusándolos a todos, ahora había llegado su tiempo. Y ahora el tiempo de estar ahí delante de Dios acusando a los escogidos se le ha terminado. Ahora aparece ya el Señor en medio de todo esto, y el que ha de salvar, el que tiene el poder para salvar, es el Señor. Algunas veces por eso nosotros encontramos personas que dicen: hasta que esté al 100% segura, hasta entonces yo recibiré a Cristo. No, hermano, esta es la Biblia, es la palabra de Dios, y lo que está escrito se cumplirá a la letra. Y los tiempos pasarán, pero olvídense, porque hay algunos que dicen: no, pues si hace mucho están diciendo que Cristo ya viene. Bueno, algunos nos vamos a adelantar, otros esperaremos el tiempo, pero el tiempo de la consumación llegará. Y que todos le tenemos que dar cuenta a Dios, todos le vamos a dar cuentas a Dios. Todos le tendremos que dar cuenta a Dios. Ahora, pero si nosotros no nos abrazamos verdaderamente a aquel del cual proviene la salvación, nosotros mismos estamos completamente aceptando la condenación eterna. Hay una sola oportunidad. Muchas veces nosotros creemos que el evangelio completamente es una religión. No, el evangelio no es una religión. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. El evangelio es un estilo de vida regido no por lo que diga un pastor, es regido por lo que dice la Escritura. La Escritura es la que nos determina y nos enseña cuáles son los pecados de los cuales a Dios no le agrada. Está en nosotros el caminar, el atender, el escuchar, el tomar esa decisión. Ahora, un día todos compareceremos delante del trono de Dios, y algunos compareceremos para salvación eterna, porque aquí dice para salvación, pero otros compareceremos delante del trono de Dios. ¿Para qué? Para condenación eterna. Y eso no tiene nada que ver con ¿qué? Con una religión. Las religiones no salvan, las religiones confunden,
Las religiones nos llevan a nosotros a sacrificios, a sacrificios muchas veces que nosotros realmente no nos acercan a Dios. Porque si no, de la misma manera, por eso es que vino Cristo. En el Antiguo Testamento dice que aún el sacerdote, a él se presentaban, dice, se presentaba el pueblo de Israel y se presentaba con todo. Dice, con los animales aquellos que iban a sacrificar para que sus pecados fueran perdonados. Pero de todas formas ellos mataban el animal, veían con sus ojos a los animales, y siempre cuando volvían haciendo nuevamente sus pecados. No, por eso es que realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros necesitamos ser regenerados, ser cambiados, y no de ninguna otra cosa más que de nuestro corazón, porque del corazón manan todas las buenas intenciones o todas las malas intenciones, porque después de ellos suben a la mente y las ponemos en acción, y es ahí donde nacen. Ahora, pero ¿qué pasaría en este momento? En este momento trágico, realmente el capítulo 12 y el verso 10 está diciendo: entonces una gran voz en el cielo que decían, ahora ha venido la salvación. Es la oportunidad del hombre aún todavía. Acabamos de leer hace un par de minutos, hubo un gran terremoto, pero eso no termina ahí todavía. Porque aunque leímos allí, déjeme decirle, y aunque en medio de ese terremoto mueren 7,000, aún con todo y ellos, no todos llegan al arrepentimiento. Ahora yo digo, ¿qué es más lo que están esperando aún todavía? Y vamos a seguir leyendo que el Señor sigue hablando para ver de qué manera el hombre entra. ¿En qué? Porque lo que menos quiere es el Señor, es destruir a su máxima creación. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros somos obra de sus manos, y por Él vivimos y por Él subsistimos. Me recuerdo de aquel hombre que venía en el avión y decía de esta manera, decía, yo no creo en Dios, yo soy ateo, ¿no? Pero pasando por México, ahí por la Ciudad de México, pasó una turbulencia bastante fuerte, y sacudió todo el avión. Y cuando sacudió todo el avión dijo, ¡ay, Dios mío, ayúdame! Entonces esto quiere decir que el hombre completamente, porque a veces a los jóvenes se les va creyendo que no hay Dios por las cosas que viven. No, Dios es Dios, te guste a ti o no me guste a mí. Dios es Dios soberano sobre todas las cosas. Él existe y por sí mismo existe. Porque aquella madre decía en una ocasión, se acercaba y me decía, pastor, dígale a mis hijos, porque mis hijos me hacen esas preguntas así acerca de que quién hizo a Dios. Dios existe en sí mismo, porque la sustancia misma de Dios es el Hijo, y el Hijo y es por quien nosotros vivimos y por quien nosotros tenemos salvación y vida eterna. Pero a veces quieren tratar de ¿qué? De inventar ciertas cosas para no darse cuenta que Dios es real. Por eso, al escuchar todo esto, dice, la hora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. En otras palabras, ya no estará aquel que acusa a la humanidad. Ahora Dios mismo estará tratando con cada uno de ellos. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 19, ya que dentro de ellos encontramos nosotros a los ángeles también alabando a Dios. Mire lo que dice en el verso 1. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria, poder son al Señor Dios nuestro. Eso queda completamente marcado, porque de aquí todos los que adoran, de aquí en adelante todos los que adoran están dándole la exaltación al Dios Todopoderoso. Otra vez, el verso 3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. O sea, de tiempo en tiempo esa palabra ha sido mencionada. O sea, de siglo en siglo
ha sido declarada. Y los 24 ancianos, verso 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya, así sea, gloria sean dadas a Dios. Ahora, en el verso 5 continúa diciendo: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. ¿Todos quiénes? Todos, ahora sí, todos sus siervos. Y los que teméis, así pequeños y grandes. Mantenga eso en mente, porque a veces nosotros en la congregación o en las iglesias, muchas veces se está pensando: yo no soy nadie. O hay otros que son más grandes porque tienen ciertas posiciones en el ministerio. Pero hay algo que denota aquí la forma de adorar a Dios: es que sean grandes o pequeños, todos debemos de darle gloria a aquel que reina, a aquel que es nuestro Dios. No solamente uno, sino todos, grandes y pequeños, debemos de darle gracias a Dios. El verso 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor es nuestro Dios todopoderoso y reina. En el verso 9 dice ciertas palabras para que nos alegremos un poco todos. Aquellos que pensaron y dijeron no. Miren, el verso 9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados, ¿a qué dice? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Estas no venían del ángel, estas palabras venían de parte de Dios. Felices los que estarán allá. No todos podrán estar en las bodas del Cordero, hermano. No todos podrán estar allá. Ahora usted me va a decir: ya está haciendo sección de personas. Yo no. Nosotros mismos nos descalificamos el de estar allí, porque según como nosotros vivamos nuestra vida, según como nosotros caminemos, según como nosotros demos testimonio entre que somos o no somos hijos de Dios. Y usted me va a decir: ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Porque usted me dice que yo tengo que ser un hijo de Dios. En el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 11 dice: por cuanto todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces nosotros, como hijos de Dios, nosotros somos parte de la iglesia, y la iglesia de Jesucristo, que es la cual tendrá las bodas con el Cordero. Acá precisamente aquellos que guarden sus vestiduras sin mancha, entonces estarán invitados a todo ello. Ahí mismo en eso. ¿Por qué? Porque es más, si nos regresamos un poquito, quiero leer el verso 8. El verso 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, ¿cuáles han sido nuestras acciones? Ahí es donde uno a veces no quiere decir. ¿Cuáles han sido nuestras acciones? Por eso es de suma importancia destacar ciertas frases puestas en cada uno de estos pasajes, y poder meditar en ellas y poder entender lo que tiene que ver con respecto a lo que acontecerá en los últimos tiempos. Esto no es algo que va a acontecer así a la ligera, que alguien dice: oh, es que nos agarró desprevenido. No, esto no es algo súbito, no, porque ya todos hemos escuchado lo que la palabra nos ha indicado, lo que la palabra nos dice.
capítulo 10 y verso 7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. En otras palabras, esto ha sido predicado por profetas a través de la historia. Yo lo único que estoy haciendo es repitiendo lo mismo que los profetas dijeron, pero de que todo eso se cumplirá, se cumplirá. Ahora, pero aquí aparece la palabra misterio, y esa palabra misterio tiene que ver con lo que, y está relacionado con la séptima trompeta. Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 del verso 51 en adelante, porque de aquí en adelante vamos a notar que la misma Biblia nos va desglosando una serie de textos para que nosotros tengamos más claro de la santidad, de la bendición de ser hijos de Dios, y en qué obra tan especial nosotros participaremos y estaremos allí si nosotros nos cuidamos. ¿Por qué? En el capítulo, en Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante hasta el 58, pero vamos a ir paulatinamente del verso 1. Verso 51 dice: aquí os digo, ¿qué dice? Un misterio. Cuando nosotros leímos en el capítulo 10, verso 7, dice: comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios. Por eso es que hay algunas cosas que solo le pertenecen a Dios. Son cosas que a veces hay personas que quieren que usted como cristiano les diga todo. Hay ciertas cosas que solo le pertenecen a Dios en su absoluta potestad, y las hará como Él quiere, y las llevará a cabo como Él ha deseado hacerlas. Ahora, Él nos está revelando algunas cosas que Él va a hacer, pero no en su totalidad está diciendo: ahora detente porque ahora va a comenzar la otra. No, porque nuestros ojos espirituales deben estar atentos a lo que Dios está diciendo. Y Él dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En otra palabra, es el momento de la iglesia, es el momento donde algo tremendo está aconteciendo. El Señor está levantando su iglesia. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final, ¿qué? Trompeta. Y estamos hablando de la última trompeta, de la séptima, al final de la última trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria y honra sean dadas a Dios, porque durante ese acontecimiento todos aquellos que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero, sea que hayan muerto, sea realmente que aún vivamos, dice la Escritura, seremos transformados, o seremos levantados, seremos llevados ya en una que ya no en un cuerpo corruptible, sino en un cuerpo incorruptible. Sigamos leyendo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54 dice: cuando esto es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. En otras palabras, se está diciendo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto la ley, porque de acuerdo a la ley nadie podía entrar al reino y todos estaban destituidos. Mas sin embargo, para eso era necesario que viniera el Mesías, porque Él es el que abrió el camino para que la humanidad entrara. Por eso es que la palabra trae la bendición, y la muerte no va a señorear más sobre los hijos de Dios.
Pero aquí viene algo muy importante que nos anima a nosotros, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es con nuestra fuerza que nosotros peleamos constantemente, es con la presencia del Dios mismo en nosotros. Pero aquí viene el aliento y la fortaleza. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, y esto es porque a medida que pasa el tiempo, algunas veces desmayamos. Pero eche una mirada atrás, podemos perderlo todo. Porque a veces no es que usted y yo nos cansemos. Sí, por eso hace algunos años alguien me preguntaba y me decía: pastor, ¿y usted no se cansa? Le digo: sí me canso, pero no estoy derrotado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Porque lo que pasa es que cuando estás derrotado, el diablo hace contigo como quiere, te pone pensamientos equivocados. Cuando tú estás cansado, tú descansas un rato y sigues de nuevo, se te va. Pero cuando estás derrotado, porque el diablo ya te ganó, empiezas a maquinar muchas cosas y el diablo te va a hacer pensar muchas cosas. Y hay muchos que por eso llega el momento que están pensando hasta en quitarse la vida. ¿Sabes por qué? Porque ya se dieron por derrotado. El diablo mismo señorea sobre las mentes y los corazones de muchos. Y es allí donde nosotros realmente no. Si tú estás cansado en el camino, haz un alto en el camino. Ven, ora, pídele al Señor que te rejuvenezca, que te dé fuerzas como las águilas para seguir adelante. Pero no, por eso es que el Señor insta aquí diciendo: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, en este capítulo nos hace ver a nosotros el poder de la resurrección de Cristo. Dentro de todo ello nos hace ver que también simultáneamente, a medida de que también van apareciendo las copas de la ira de Dios, también esta obra majestuosa de acerca de Cristo se está acercando. Por eso cuando hablaba acerca de los tiempos, es que Dios ha hablado, dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 de Hebreos, dice: habiendo Dios hablado de muchas maneras y de muchas formas a través de sus siervos los profetas, ahora nos ha hablado a través de la obra de Cristo, por la persona de Cristo. Pero sin embargo no escucharon ni a los profetas, ni mucho menos tampoco quieren escuchar ahora lo que Él ha dejado escrito como el Hijo de Dios. Porque esta no es obra de hombre, esta es la obra que el Señor mismo hizo, para que nadie proceda ser llevado a condenación. Los reinos del mundo, como lo dije anteriormente, que tienen que ver a través de los siglos, y dentro de uno de ellos que me parece el más interesante de todo ello, es que nosotros quiero que lo observemos, porque lo dije con anterioridad y disculpe que se lo vuelvo a repetir. Aunque del griego procede la palabra reino y no reinos en plural en la traducción, pero es que fue la entrega de todo el poder y la potestad de todas las cosas al hombre. Pero ahora, ¿sabe una cosa interesante? Es que ahora viene el Rey de Reyes y viene el Señor de Señores a tomar todo lo que es suyo, y Él, como Rey de todas las naciones y de todos los pueblos que aparece allí. Por eso Daniel lo describe de una forma más espectacular, más clara. En el capítulo 2 del libro de Daniel, del verso 31 en adelante, dice así: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, y esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de barro cocido, que es la imagen que ahora es esa imagen precisamente de la que el Señor está hablando. Y dentro de ellas está aquí Daniel dando la interpretación.
Pero mira lo que dice el verso 37. El verso 37, si usted va conmigo, dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquella imagen que él había visto, ahora eres tú esa cabeza. Pero lamentablemente hay cosas que Dios nos las da y nos pone en nuestras manos. Pero el hombre por naturaleza tiende a menospreciar lo que Dios ha dado. Tengamos cuidado de lo que Dios nos da. Tengamos cuidado de aquello que ha dado. Aquí hace una descripción de todos de todo realmente, todos aquellos imperios que a través de la historia han venido surgiendo, como los babilonios, los asirios medo-persas, así como los griegos, así como los romanos en su momento determinado. Así de la misma manera el imperio romano se divide, pero ahora entra a lo que se llaman los pies, y los pies tienen una mezcla de hierro con barro, que al final es lo último que ha quedado, y tiene una manifestación clara donde aparecen aquellos 10 dedos de los pies, que significan las 10 naciones mundiales que hay dentro del mercado común europeo, donde ellas vienen ¿a qué? A tomar poder de todo ello. Y todas estas naciones y todos los imperios vienen a caer por uno solo, por aquella piedra, por aquel que es el Hijo de Dios, que desciende de los cielos con poder, que desciende con los cielos a tomar a los que son suyos. Porque él sigue diciendo, Daniel capítulo 4 verso 3, verso 2 y verso 3, dice Daniel 4: conviene que yo declare las señales y los milagros del Dios Altísimo que ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¿Por qué? Porque ese es el reino de Dios. El reino de Dios es de generación en generación. Y usted dirá: bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Yo le diré algo en medio de todo ello. El evangelio ha sufrido persecución desde los primeros tiempos, desde los primeros años, como el pueblo de Israel sufrió desde su origen, desde que antes de ser formada como nación. Ha sido golpeada, ha querido ser destruida. Y cuando yo leía esto, me fui por un momento a ver la historia, y miraba la historia cuando en la época medieval se lleva a cabo aquellos 30 años de lo que se llama la persecución de la iglesia. Y es lo que nosotros conocemos como la guerra santa. Esa de santa no tenía nada, pero sí de sangrienta tenía mucho que decir, porque dentro de ello era cuando los grandes hombres de Dios que marcaron la diferencia para que el evangelio sea predicado en todo el lugar. Cuando ellos fueron asesinados, ellos fueron quemados, ellos sufrieron todo ello. El evangelio, ni aún con todas esas oposiciones del diablo, no se ha detenido en seguir avanzando. Por eso es que cuando el poder es puesto en las manos del hombre, el hombre mismo se desubicó. El hombre mismo fue tomando caminos equivocados y fue haciendo cosas que a Dios no le agradaron. Pero cualquiera podía decir: ¿por qué en ese momento el Señor no actuaba? Porque el Señor en su misericordia
es Dios de amor, lento para la ira y grande en su amor. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que nosotros vengamos a Él. Daniel capítulo 7 verso 14 dice: y le fue dado el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En otras palabras, el reino de Dios. Por eso se recuerdan ustedes cuántas veces en los evangelios nosotros escuchamos la frase cuando los evangelios nos hablan: y el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahora, uno no quiere entrar al reino de Dios y formar parte del reino de Dios. Yo no estoy hablando del salón del reino, yo estoy hablando del reino de Dios. Porque cuando tú vienes a ser parte del reino de Dios, es cuando tú abres tu corazón, tú recibes a Cristo, te conviertes como en un hijo de Dios. Y esto no es algo que se lleva allí nomás, se lleva en el corazón, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y cuando confesamos para salvación, tú te ligas al que tiene el máximo poder de la salvación. Ahora, cuando nosotros observamos todo ello, el verso 27, el verso 27 de aquí mismo del capítulo 7 de Daniel dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ahora, ese reino también le pertenecen a los santos, o sea, en parte a todos aquellos que participamos en ello, o que estamos nosotros en ello. Por eso, al estudiar un poco acerca de todo ello, de ese rey venidero, de ese que es a Jesucristo que viene, nosotros podemos ver su justicia, su amor. Porque algunas veces, hermano, déjeme decirle, al escuchar esto o al hablar de esto, yo voy a ir terminando, porque ya dije yo, ya se me pasó el tiempo, ¿no? Quiero decirle algo. Mire qué interesante. Cuando nosotros hablamos, y usted me dirá: pastor, pero no ha pasado del verso 15. No, es que todavía no he podido pasar del verso 15. Y usted me dirá: ¿por qué? Porque si nosotros lo leemos, dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. O sea, en otras palabras, cuando vimos lo dicho en Daniel, los babilónicos, ¿sí?, los asirios, los medos persas, todos ellos son reinos de hombres, pero todos ellos caerán delante de Dios, porque pertenecen solamente a nuestro Dios. Y no puede. Ahora, y alguien me dirá: ¿y qué de las lenguas? Sí, porque aún toda lengua y todo el mundo confesará que Él es el Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué potestades? Porque las potestades, las únicas potestades que están de parte de Dios son los ángeles servidores de Cristo, porque hay ángeles de oscuridad. Porque hay ángeles que han sido destruidos. Al que reina por los siglos de los siglos. Y es que Él es Dios justo. Porque algunas veces dirá: pero es que yo creo que en el momento que el Señor venga, va a dejar a uno, va a dejar a otro. Pero es que Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo. Mira lo que dice Isaías capítulo 32. Y aquí nosotros nos daremos cuenta de cómo el Señor maneja su justicia, no la mía. Porque a veces piensan: es el pastor el que dice eso. No lo digo yo. Mira lo que dice la Escritura. En el capítulo 32 de Isaías dice: he aquí, y verso 1, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes precedirán el juicio.
Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Eso es lo que es el Señor. El Señor es alguien que nos protege. El Señor es alguien que está de nuestro lado. Ese es el Dios justo. Aquel que en aquel día del juicio Él dirá: no, yo pagué en la cruz del Calvario por mi hijo. ¿Pero qué? Pero si nunca quieres aceptar a Cristo, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿No quieres recibirle como Señor? ¿Cómo lo quieres tener a favor? Pero mira lo que sigue diciendo en el verso 4. Y el corazón de los necios entenderán para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Y ahí vienen ciertas frases que quisiera leerlas con cuidado. Y si usted puede acompañarme con su Biblia, se lo voy a agradecer, para que vea la importancia que tienen estas palabras. Dice: el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Sí, porque hay quienes a un tramposo lo alaban mucho. Porque la justicia de Dios no. Quiero decirle que lo que es blanco para Dios es blanco. Lo que es negro para Dios es negro. Lo que es izquierda para Dios. Y lo que es derecha para Dios. ¿Por qué digo esto? Porque aquí va a encontrar ciertas frases que por eso la justicia de Dios es para con los hombres. Y los hombres, si la tomamos, la veremos más aún mejor. ¿Por qué? Dice el verso 6: porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará, ¿qué dice? Iniquidad. Y la palabra iniquidad quiere decir ¿qué? Maldad. Para comer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida del sediento. O sea, de aquellos que no les importa cómo es lo que hagan, pero ellos, con tal de alcanzar y de hacer lo que les da la gana, hacen maldad. Ahora, ¿será Dios injusto? ¿Será que el Dios injusto viene? No, viene el Dios justo. Y aquel que tiene el Espíritu ya realmente debe de estar preparado. Voy a ir saliendo de esto. Dice las armas del verso 7: las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio en contra del pobre. No les importa quién involucren. No les importa a quién se pasen llevando por delante. Lo untaron y se lo llevan y lo metieron en todo. Por eso es que la Biblia dice que el sabio refrena su boca. Pero nosotros aprendamos de la palabra. El santo juicio de Dios llegará, está tomando ya su eje. Está tomando su eje. Pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros también debemos de estar preparados para con ello. Capítulo 33, del verso 17, dice: tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Verso 18: tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué es del pensador del tributo? ¿Qué es del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las cosas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua de tartamudos,
que no comprendas. Verso 22 dice, porque Jehová es nuestro, ahí encierra todo, miren, Jehová es ¿qué? Nuestro juez. En otras palabras, Él es nuestro juez. Él es quien nos juzgará con justicia. Y dice, Jehová es nuestro legislador, es el que maneja los sistemas gubernamentales, es el que maneja todo ello y Él es el que lleva en control todo ello. Y aún sigue diciendo, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Ahora, pero a veces cuando tenemos oído no queremos oír lo que la palabra nos dice. Por eso al hablar de los reinos es importante hablar de la justicia divina, porque Él pagará a los hombres según cada uno de ellos. Dice, ¿por qué? Porque Él pagará a cada uno sea lo que cada uno ha hecho. Bueno, esta noche estaba dispuesto a avanzar más, pero en realidad cuando nosotros hablamos acerca de los tiempos y de los reinos de Dios, debemos de recordar que nosotros somos parte del reino de Dios. Los que no han entrado, esta es una buena oportunidad. Porque a veces uno dice, todo lo que el pastor está enseñando hasta cierto punto no lo